Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial una vez más por darnos el privilegio de encontrarnos por medio de esta pantallita y sobre todo por comenzar este día y esta semana con la voluntad de nuestro Padre. Y qué maravilloso es comenzar este día y esta semana con una palabra de edificación y de mucha enseñanza para nuestras vidas. Así que abre tu corazón ahí donde está para que recibas esta palabra de bendición. Y ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más con toda la autoridad, sabiduría, desenvolvimiento, que fluya sobre mí y que sea el Espíritu Santo hablando conforme a lo que Él desea y no lo que yo quiero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Autoanalizando estas palabras o esta prédica o esta escritura que el Señor me había dado durante la semana, yo decía, es impresionante cómo Dios muchas veces necesita solamente en nuestra vida un lugar incómodo o un lugar en nuestra vida difícil, un momento difícil, quise decir, o un lugar incómodo que nosotros estemos pasando o viviendo o experimentando para Dios glorificarse y para Dios entregarnos cosas grandes a nuestras vidas. Muchas veces nosotros creemos que las cosas que vamos a anhelar o las cosas que vamos a querer o las cosas que vamos a obtener de parte de Dios es cuando todo está bien, es cuando literalmente todo está arreglado y ordenado en nuestras vidas. Pero aparentemente yo veo que el Señor muchas veces necesita que todo esté como volteado, necesita que todo esté como desarreglado, necesita como que todo al mismo tiempo esté difícil para que nosotros podamos ver la mano de Él obrar en nuestras vidas. Es maravilloso que nosotros podemos tener un dinero y podemos alcanzar un proyecto que nosotros queramos. Es maravilloso que nosotros estemos guardando un dinerito y digamos, esto es específicamente para un negocio, esto es para arreglar la casa, esto es para comprar esto, esto es para el colegio de los niños, esto es para esto. Pero es más hermoso que aún tú no teniendo nada guardado, el Señor se glorifique ayudándote, revelándote y haciéndote entender que Él te va a ayudar. Y ahí es cuando aprendemos a acercarnos más a Dios. Ahí es cuando aprendemos a valorar más su presencia. Ahí es cuando aprendemos literalmente caminar bajo cobertura y obediencia a la voluntad de los deseos del corazón de Dios. Ahí es cuando aprendemos literalmente a esperar en el tiempo de Dios. Ahí es cuando aprendemos caminar en obediencia a los proyectos que Dios desea y no a lo que nosotros queremos. Ahí es cuando dependemos totalmente de Dios, porque no lo hacemos con nuestra fuerza, no lo hacemos con nuestra propia voluntad, porque no lo hacemos a la manera de nosotros, porque no lo hacemos con el dinero específicamente de que yo contaba, sino con la mano de Dios que ha obrado de en medio de la imposibilidad. Y a veces nosotros no queremos lugares incómodos, a veces nosotros no queremos momentos difíciles, a veces nosotros no queremos la escasez, a veces nosotros no queremos literalmente pasar momentos críticos y difíciles en nuestras vidas porque no queremos estar en los momentos incómodos. Pero nosotros necesitamos aprender y entender que tenemos a un Dios que necesita incomodarnos, necesita un momento difícil, necesita un momento crítico para Él glorificarse y para que nosotros podamos conocer. Definitivamente nosotros tenemos que aprender que Dios le encanta manejar o manifestarse en nuestra vida en los tiempos críticos, en los tiempos de la imposibilidad, donde tú dices, ahora para dónde me mudo, donde tú dices, ahora cómo compro esto, donde tú dices, y ahora cómo yo voy a resolver esto, porque a mi alcance, a mi posibilidad humana, no puedo, no lo puedo alcanzar. Y es como, ¿cómo es que yo voy a hacer esto y cómo es que yo lo voy a alcanzar? Y de esa manera es que Dios le encanta siempre trabajar con nosotros, en medio de la imposibilidad, en medio donde tú y yo no tenemos fuerzas humanas y donde ya no tenemos cómo alcanzar lo que anhelamos o lo que vamos a comprar o lo que vamos a proyectar para nuestras vidas. Yo siento que Dios es un Dios que le encanta manifestarse en medio de los problemas, en medio de lo imposible, en medio donde todo está desordenado y el caos ya es algo que humanamente nadie tiene la solución. Y muchas veces nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestra vida cuando todo está bien
Y no te digo que no lo pueda hacer, sí, pero mayormente a Dios le encanta manifestarse, es cuando ya tú no tienes la posibilidad humana, donde los médicos te dicen ya no podemos hacer nada, cuando el abogado y el juez te dicen sabes que ya de aquí no vas a salir, sabes que estos papeles no van a tener resultado, donde literalmente la casa ya la van a vender, ya no te la van a vender a ti. Son cosas que Dios agarra para decir, bueno, listo, ya no tienes el poder, ya no tienes la fuerza, ya no tienes la manera de resolver como siempre lo resolvías, ahora vengo yo. Así es que Dios le encanta. Y el tema de este título dice, recibiendo bendiciones en medio de crisis. Recibiendo bendiciones en medio de crisis. ¿Por qué en medio de crisis? Porque muchas veces, a veces nosotros decimos, no, es imposible que yo pueda hacer ese negocio porque no me alcanza la plata. Es imposible que yo pueda comprar esa casa porque ya no tengo el dinero. La señora o el señor, los dueños que me lo iban a vender, me lo iban a vender un dinero, en un precio, pero cambiaron la manera. No, ya no puedo hacer este proyecto porque todo subió y el presupuesto que tengo guardado ya no puedo, ya creo que esto no es nada para lo que yo tenía proyectado o pensado para hacerlo. Y ahí es cuando Dios dice, bueno, en medio de la imposibilidad, yo llego. Yo he aprendido que en medio de mis crisis es donde más el Señor me echa la mano. Y no nada más a mí, siempre me da para echarle la mano a otras personas. Siempre me hace llegar en un momento como en la recta final de la vida de otras personas porque me he dado cuenta que las otras personas dicen, Dios me sorprendió, ya no iba a poder esto, mira, estaba pasando por esto, por esto, por esto. Y llegó Dios, me te mandó y yo digo, Dios mío, gracias, porque siempre he sido un instrumento en medio de crisis en la vida de otra persona. Qué maravilloso que nosotros podamos ser en la vida de otra persona en medio de la imposibilidad de parte de Dios para extenderle la mano en cualquier forma y de cualquier manera. Porque así como nosotros lo hacemos con otro, Dios lo va a hacer con nosotros. Todo lo que sembramos es lo que nosotros vamos a cosechar. Y entonces me imaginaba yo a Jeremías en la cárcel en un momento de momentos difícil, porque en la cárcel, que en su mente iba a estar pensando Jeremías de estar comprando un terreno, de estar comprando una propiedad en ese momento, si Jeremías estaba pasando por momentos difíciles que el mismo Dios estaba experimentando, permitiendo que él experimentara, quise decir, porque él estaba allí era por haber profetizado, por dar la palabra de Dios, por incomodar a este rey, por hacerle entender lo que iba a pasar con él y con la tierra. Y ahí nos vamos a entender en ese momento que lo meten en la cárcel por hacer la voluntad de Dios, por obedecer a Dios. Y en ese momento difícil, ¿quién va a estar pendiente? Está comprando casas y lo que uno quiere es salir de ese lugar, porque es incómodo. Aunque Jeremías me llama la atención, yo creo que entendamos que nosotros no es el lugar donde estemos, y eso es una predicación que tengo pendiente para la otra semana que el Señor me dio. No es el lugar donde estemos, es con quien estemos. Entonces, la libertad de Jeremías no dependía de la cárcel o de la calle o del lugar donde estaba, sino de que tuviera el Espíritu de Dios, porque esa es la libertad que debemos de tener. Él estaba en la cárcel, pero no estaba encarcelado, porque su alma no estaba en cárcel. Por eso es que en un momento David le dice, Señor, saca mi alma de la cárcel, porque su alma se sentía encarcelada. O sea, tenía libertad terrenal, pero su alma estaba encarcelada. Entonces hay personas que literalmente pueden estar como Jeremías, en un momento crítico, difícil, encarcelados terrenal, pero su alma está en libertad. Pero hay otros que están en libertad terrenal, pero su alma está encarcelado. Están atados, no pueden dormir bien, no pueden estar bien, no pueden andar en la vida bien porque su alma está estancada, encarcelada. Jeremías no estaba en ese momento con su alma carcelada, sino que estaba libre. Y ahí tenía palabra de Dios profetizando, tenía revelación de Dios. Qué hermoso que nosotros podamos estar pasando por un momento difícil, pero aún así estemos pasando por un momento difícil, pero nosotros podamos tener revelación, visiones, palabra de Dios
impartiéndole una palabra, una respuesta a las demás personas que están alrededor de nosotros. Que a pesar que tú estás en un momento difícil, tu alma no se sienta en esas condiciones, porque literalmente no es el lugar, es que tengas a Dios en cualquier lugar, en cualquier sitio, y te sientas lleno de su presencia para impartirle una palabra a otro de fuerza, de aliento, de respuesta, y que esas personas puedan contar con el Dios que tú crees. Eso era Jeremías. Estamos leyendo en el capítulo 32, verso 8, y vamos a leerlos desde el 6, verso 6. Y dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatón, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatón, en tierra de Benjamín, porque es tuyo, es el derecho de la herencia, y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Antes que viniera el deseo del corazón de Jeremías de comprar esta tierra, de comprar este lugar que le pertenecía por la herencia de su generación, de su familia, como lo dice la palabra. Pero antes que viniera, como quien dice, esta persona a proponerle esto a Jeremías, primero vino Dios a decirle: va a venir tal persona y va a ofrecerte este negocio y lo vas a hacer. Entonces aquí vemos la confirmación de Dios a Jeremías, que sí podía hacer ese negocio, que sí podía comprarlo, que sí podía hacer en ese momento lo que iba a venir ese familiar a decirle. La importancia de nosotros poder ver que en las condiciones que estaba Jeremías, no era en la casa, no era en la comodidad, en ese lugar de su cama, no era en el mejor sitio de un lugar que pudiera estar cómodo. Estaba en el patio de la cárcel, en un lugar difícil, en un lugar crítico, en un lugar un poco incómodo, porque vemos aquí la manera que nos expresa la palabra, que estaba en el patio de la cárcel, pero aún así tenía palabra de Dios, aún así recibe confirmación de Dios, y aún así tiene dirección de Dios. Yo quiero que aprendamos lo de Jeremías. No es en el lugar que estés, es con quien esté. Porque si tú estás con Dios en cualquier lugar incómodo y en cualquier lugar difícil, allí no se trata de lo que estés pasando, es con el Dios con quien esté, ese Dios maravilloso que te hable, que te dé revelaciones, que te dé visiones, y que esté caminando contigo, y que tú puedas tener confirmación de cada decisión y de cada cosa que vayas a hacer. Vemos aquí que el mismo Dios le está diciendo en ese momento a Jeremías: sabe que va a venir aquí Anamel, hijo de Salum, de tu tío, o sea, es decir, como un primo, vamos a decirlo, y cómprale la heredad, cómprasela. Y ahí nos damos cuenta que el Señor le está confirmando: tienes el derecho de hacer el negocio, tienes el derecho de comprarlo, tienes el derecho de comprar ese terreno. ¿A quién se le imagina en ese momento está hablándole un negocio en medio de la cárcel a alguien? En medio de, sí, no hay ningún problema, porque obviamente no hay ningún problema, pero en ese momento Dios no le podría decir a Jeremías: Jeremías, sal, hoy te van a venir a abrir las puertas de la cárcel, hoy vas a salir. ¿No sería mejor que lo que a lo mejor Jeremías estaría esperando? Quiero irme de este lugar, ya estoy cansado, estoy incómodo, aunque tengo a Dios aquí, Dios está conmigo, pero no es un lugar como apropiado para mí, no es un lugar como quien dice cómodo. No, quisiera irme. No, Dios viene con un cuento chino ahí raro de decirle: haz el negocio. Y a veces Dios es así, tú le estás hablando de una cosa y te sale con unas que tú dices: Señor, yo no te estaba hablando de eso, yo quiero la respuesta de esto. Y Dios dice: no, pero es que te estoy hablando de esto. A mí me ha pasado. A veces yo le estoy hablando a Dios de otras cosas: Señor, respóndeme, no sé qué. Y abro la Biblia y empiezo a hablar, y el Espíritu Santo me empieza a hablar de otras cosas, de otra gente, de otra. Y yo dije: ¿y qué estábamos hablando nosotros? Bueno, eso le estaba pasando a Jeremías. En un momento tan difícil, Jeremías estaba en ese momento ahí hablando, recibiendo palabra de Dios, que comprara una heredad en medio
de crisis, en medio de un momento que él ni siquiera podía, déjame ir a ver el terreno, que cuánto mide, qué puedo hacer en este. Yo digo que Jeremías en ese momento no tendría pensamiento de comprar un terreno en ese instante para emprender o para hacer algo. No, no, no. Él lo que a lo mejor en ese momento quería era salir y Dios hablándole de terreno. Si Dios es así, conozcamos a Dios, que en medio de lo imposible, de las crisis, las cosas fuertes de nuestra vida, es donde Él más le gusta revelarse, manifestarse, meter su mano, ponerte en gracia, abrirte puerta y sorprenderte. Vemos aquí que Jeremías termina haciendo negocios con este hombre porque Dios le está diciendo, métete en el asunto, métete en ese negocio, te va a ir bien, hazlo, porque soy yo el que te estoy mandando, como quien dice, la respuesta de esta decisión. Que cuando vayas a emprender un negocio, que cuando vayas a hacer algo, que cuando vayas a decidir a comprar un terreno, una casa, un carro, siempre le pidas opinión a Dios y que Dios te confirme si te va a ir bien, si sí lo puedes hacer, que si puedes emprender lo que desea en ese momento. Jeremías no estaba pendiente en ese momento de esta heredad, no estaba pendiente de terreno ni nada de eso, pero Dios sí estaba pendiente de que Jeremías comprara esto. Vemos a esta persona yendo y visitando en ese lugar a Jeremías para que comprara y ya Dios le había confirmado. Dice en el verso 9, vamos a ver qué dice, y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatón. La pasé y le pasé el dinero, mira, y le pasé el dinero, 17 ciclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigo, y pasé el dinero en balanza. Perdón. Y tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho, costumbre y la copia abierta, y di la carta de venta a Barú, hijo de Nería, hijo de Masía, delante de Anamel, el hijo de mi tío, delante de los testigos que habían escrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Hicieron negocio en medio de la cárcel, en medio de, del patio. Y ahí empezó a él a sellar los documentos, a guardar todo, a poner todo en regla, a poner testigo, porque si hay algo que nosotros tenemos que aprender, es hacer todo legal, es aprender a hacer los negocios como se deben de hacer. Él tenía testigo, Barú era parte de una persona de confianza de él, era prácticamente uno de sus servicios, de su siervo que Dios le había puesto a Jeremías, y agarra a este hombre y le entrega los documentos de la heredad. Ni siquiera se la da a alguien de su familia, sino a alguien que tenía a Dios. Qué importante es que tú puedas siempre dejarte ayudar por personas que tengan la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nada más nos da espíritu para predicar, sino también para tener sabiduría, para hacer negocios. El Espíritu Santo siempre nos ayuda a nosotros a emprender, a decir esto es así, nos ayuda con la matemática, nos ayuda a administrar el dinero. El Espíritu Santo a mí me ha ayudado en tantas cosas que yo digo, el Espíritu Santo no nada más a mí me da sabiduría de sentarme aquí a predicar, sino también me llega un dinero, ¿qué voy a hacer con este dinero para que me alcance? Esto lo voy a emprender en esto es para esto es para entregarle a tal persona. Y cuando vengo a ver, yo digo, Dios mío, me alcanzó, me ayudaste, fue excelente lo que pude hacer porque fue el Espíritu que me guió y todo lo hice bien. Él en ese momento no nada más compró la tierra, sino también todo lo hizo legal, pero fue sabio, agarró, firmó, selló todo y se lo entregó a alguien que tenía presencia de Dios, que cargaba a Dios. Dice la palabra, y di la carta de venta a Barú, hijo de Nerías, hijo de Masía, delante de Anamel, hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían escrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y di orden a Barú delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas y estas cartas de venta selladas, y esta carta abierta, ponla en una vasija de barro, para que no se conserven mucho. Él estaba buscando la seguridad en ese momento
de los papeles y de los documentos de la tierra, de la heredad, y la estaba guardando para que se conservaran y estuvieran en un lugar seguro. Y él dice, búscame una vasija de barro. Y ahí nos damos cuenta la manera que él estaba prácticamente asegurando lo que había comprado, pero también para que durara mucho. Todo lo que Dios nos entrega y todo lo que Dios nos da a nosotros no es momentáneo. Siempre cuando hacemos un negocio, siempre cuando le pedimos algo a Dios, siempre cuando el Señor nos entrega algo, no es momentáneo, es para muchos años y muchos tiempos mientras estemos aquí en la tierra. El Señor siempre, las cosas que nos da y está metido Dios en el asunto, siempre es para cosas grandes y para tiempos literalmente maravillosos. Y ahí nos enseña el Señor lo que es emprender y hacer negocio. Ahí el Espíritu de Dios nos enseña también lo que es comprar y recibir las cosas de parte de Dios en medio de momentos difíciles. Hoy yo quiero que aprendamos lo que es caminar bajo la obediencia, bajo la voluntad de Dios, pidiéndole confirmación al Espíritu de Dios y diciéndole al Espíritu Santo que si está metido en el asunto, en lo que vas a aprender, en lo que vas a comprar, en lo que vas a decidir, en lo que vas a querer. Pero lo más impresionante, en los momentos críticos. Migdeli, no me alcanza esto para hacer este negocio. Migdeli, no me alcanza para comprar esta casa. Migdeli, no me alcanza para remodelar mi casa. Migdeli, no me está alcanzando para cambiar de carro porque ya este carrito está muy viejito y necesito comprarme. Migdeli, no me alcanza. Pues agarre ese carro, agarre esa casa, agarre lo poquito que tenga y póngale en las manos de Dios y dígale, Señor, multiplícalo y ponme gracia. Yo conocí a una persona que yo direccionaba en un tiempo oportuno que el Señor me permitió. Y yo recuerdo que esa persona me llamó y me dijo a mí, necesito que le preguntes al Señor que si es su voluntad de que yo compre este carro, que si es la voluntad, yo lo quiero comprar, pero literalmente no me alcanza el dinero. Yo recuerdo que el dinero que le llegó a esta persona me dice que fue un milagro de Dios, porque fue prácticamente el dinero que le llegó fue a través de una persona que nunca pensaba que se los iba a dar y lo sorprendió a esta pareja. Bueno, fino. Le llegó el dinero y recuerdo que me dicen, pregúntale al Señor, porque queremos este carro, está nuevo, está bello, pero ¿sabes algo, Migdeli? Queremos pedirle al Señor dirección porque nos da miedo comprar un carro y que después nos salga mal, después vayamos a tener un accidente, porque no sea la voluntad de Dios comprar el carro en este tiempo. Yo recuerdo que oré y le dije al Señor y el Señor me dio una palabra y yo le di confirmación a estas personas que sí. Bueno, a mí se me olvidó, yo estaba en mi mundo, ellos en su mundo. De repente a los días me llamaron y me dijeron, el carro que compramos nos lo dejaron al precio que tú no te imaginas. Y de paso, no tanto eso, que el carro está nuevo de paquete. El carro tú lo ves y no es el costo que deberíamos de estar comprándolo. O sea, cuando Dios quiere entregarte algo y algo pertenece para ti, Él te va a poner en gracia y te va a poner con las personas indicadas que tú dices, Dios mío, esto estaba demasiado económico para lo que cuesta, para lo que vale, para el valor que tiene. Siempre te va a abrir puertas en medio de crisis y de imposibilidades. Mi Dios es un Dios de sorprendernos. Y esas personas se compraron su carro, un carro bellísimo, maravilloso, estaba en buenas condiciones y nuevecito y no costó lo que realmente tenía que costar. Entonces, por eso es que es importante nosotros siempre caminar en obediencia y en la voluntad de Dios. Jeremías en ese momento no estaba pensando en tierra, pero Dios sí estaba pensando en lo que él iba a entregar a Jeremías. Esta es una confirmación que Dios le está haciendo a la vida de alguien. Si vas a hacer un negocio, echa para adelante ese negocio. Si vas a comprar un carro, echa para adelante y dile al Señor cuál es el carro indicado. Si vas a remodelar casa, si vas a comprar una casa, dile al Señor, ponme en la casa indicada, la que tú creas que me conviene, la que tú creas que literalmente sea para mí y que no me vaya a traer problemas y conflicto. Y ayúdame a hacer todo legal, todo bonito, todo hermoso, con documentos firmados, con testigos y todo. Hoy el Señor le está confirmando a alguien esto.
algo que me llamó la atención también aquí, que el Señor puso en mi corazón, y está en Génesis capítulo 23. Aparentemente vemos aquí a Abraham pasando por un momento difícil de la sepultura de su esposa Sara. Se había muerto Sara, y una de las cosas que me llamó la atención, que en un momento difícil de, de esos momentos, como quien dice, de luto, ahí es donde realmente nosotros conocemos quiénes son las personas que realmente están con nosotros. Igualmente, no nada más en el luto, sino en momentos difíciles. Ahí es donde Dios te presenta a las personas, quién sí, quién no, quién está contigo, quién no. Ahí es donde tú conoces amigos, familia, conocidos, que tú dices, Dios mío, esta persona definitivamente lo hizo de corazón, porque ni siquiera a veces lo esperamos de familia, y nos sorprenden otras personas que nosotros no esperábamos. Y dice la palabra que se muere Sara y está en un momento difícil Abraham. No es tanto económico, sino también que no sabía dónde iba a sepultar, iba a enterrar a su esposa. Y dice, esto está en Génesis capítulo 23, y fue la vida de Sara 120 años, 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiria Arbar, que es Hebrón, y la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de él diciendo, extranjero, forastero soy entre vosotros. Él estaba en una tierra que literalmente no le pertenecía, y obviamente que era extranjero. Y una de las cosas que me llama la atención, que cuando tú estás en el extranjero y se te muere un familiar, tú tienes que buscar por lo más económico, porque literalmente enterrar a una persona es difícil, es muy caro, es muy costoso. Y yo me imagino en ese momento que Abraham estaría pensando, no nada más se me fue la mujer de mi vida, sino también que soy forastero en esta tierra, soy extranjero, ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo voy a hacer las cosas? Y ahí es cuando nosotros vemos en los momentos difíciles la mano de Dios obrar en nuestras vidas, porque el Señor nos pone en gracia. Y no nada más esto, sino que el Señor también nos pone las personas indicadas en momentos difíciles, críticos. Y yo quiero hacerte entender que por eso es que Dios le gusta manifestarse en los momentos de dificultad y de problemas en nuestras vidas. No esperemos a Dios que se meta en el asunto cuando todo está bien. Es hermoso que Dios nos ayude, porque siempre lo va a hacer. Pero en los momentos críticos, donde Dios le gusta más manifestarse, en los momentos difíciles, en los momentos que literalmente tú dices, no sé cómo va a suceder, ahí es donde viene la mano de Dios a extenderse sobre tu vida. Y dice la palabra, extranjero y forastero soy entre vosotros, dame propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré a mi muerta delante de mí. Dice, y respondiendo los hijos de Abraham le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que tú entierres a tu muerta. Le están ofreciendo en ese momento a Abraham la tierra, en ese momento el hueco para que él pudiera enterrar a Sara. Y la gracia de Dios estaba sobre él, sobre estas personas, pero no nada más allí, sino que dice, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de y dice, y habló con ellos diciendo, si tienes la voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oíme, o intercede por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Mapelá, que tiene al extremo de su heredad, porque su justo precio me la dé para posesión de la sepultura en medio de vosotros. Y este Efrón estaba entre los de y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, te la doy también, y también te doy la cueva que está en ella, en presencia de los hijos del pueblo te la doy para que sepultas tú a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo,
Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo te daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y la sepultaré en ella a mi muerte. Y respondió Efrón a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 405 de platas. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Entonces Abraham se combinó con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero y que dijo en presencia de los hijos de 405 de plata de buena ley entre los mercaderes. Y ahí nos damos cuenta que Abraham empezó a hacer negocio en medio de un momento difícil y él quería específicamente enterrar a Sara en ese lugar. Y él empieza a decir, intercedan o hablen con esta persona llamado Efrón para que él me dé esa tierra, para que él me dé ese lugar, esa cueva para yo enterrar a Sara. Y ahí estaba el hombre escuchando. Cuando Dios te quiere ayudar y cuando Dios te quiere entregar algo, Dios le está hablando a alguien. Dios le está confirmando a alguien, específicamente a alguien que va a hacer un negocio, que quiere o que está dudando o que está en este momento no sabiendo cómo hacer o qué va a hacer, si da o no da ese negocio, si compro ese carro, si compro esa casa, si hago esto. El Señor te está confirmando el día de hoy. Hazlo. El Señor, cuando va a hacer algo con nuestras vidas, Él nos pone a las personas indicadas. Todas estas personas estaban entendiendo el momento difícil de Abraham, el dolor de Abraham, pero nos damos cuenta que también estas personas estaban comprendiendo en ese momento la vida de Abraham económicamente. Y esta persona no tenía ni la intención de cobrarle esa cueva a Abraham. Fue Abraham el consciente de decirle, sabes qué, me estás dando la cueva, pero yo también te voy a pagar. Y él le dice, ¿qué es tanto entre tú y yo? O sea, agárrala, entierra a tu mujer ahí, hazlo. Y ahí nos damos cuenta que la gracia de Dios estaba sobre Abraham. Y Abraham recibe en ese momento el deseo que él quería, darle lo mejor hasta lo último a su esposa. Yo quiero que el día de hoy entiendas que cuando la gracia de Dios está contigo, el Señor va a poner las personas indicadas. Abraham nunca pensó que ahí estaba la persona escuchándolo. Abraham nunca pensó que esa persona estaba ahí entre ellos. Yo imagino que se sorprendería, le daría hasta pena. Y me escuchó porque yo estaba mandando a estas personas y al pueblo que intercedieran, que hablaran por mí, que le dijeran para yo enterrar a Sara. Pero cuando Dios quiere entregarte algo, mejor dicho, cuando algo es para ti, el carro, la casa, el negocio, cuando algo tiene tu nombre, Dios se va a encargar de abrir caminos en medio del desierto y de hacerte entender que eso es para ti. Y el día de hoy yo quiero que entiendas lo que dice el tema, recibiendo bendiciones en medio de crisis. El día de hoy levántate como Jeremías a recibir lo que Dios te está diciendo en medio del momento difícil, que no se trata en donde estés, se trata es que Dios esté contigo. Y como Abraham, que Dios te ponga en gracia con las personas indicadas para que reciba lo que te pertenece. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento. Y recuerda que el Señor siempre nos ayudará y el Señor siempre está de acuerdo de que nosotros prosperemos y avancemos. Así que levántate al día de hoy a recibir. Señor, ¿qué es lo que me vas a entregar? ¿Cuál es la sorpresa? ¿De qué manera me vas a sorprender? Porque Dios le encanta sorprendernos. Como por ejemplo, Jeremías lo sorprendió en ese momento. Y Abraham también quedó sorprendido porque estaba el hombre que lo iba a ayudar para que pudiera darle la última el lugar y el lugar que él quería y anhelaba a su esposa. Así que esta palabra no es nada más para que la escuches, sino para que la guardes en tu corazón y digas, ¿sabes qué? Tengo una promesa. El Señor le está respondiendo y me atrevo a decir de parte de Dios, te profetizo que irás y darás testimonio de esto, de lo que el Señor te está hablando, porque el día de hoy el Señor le está confirmando algo. Echa para adelante eso que estás emprendiendo, que vas a hacer, que vas a comprar. Dale para adelante, dale para adelante. No sé si tienes algo que en este momento vas a emprender, hazlo, que el Señor va a estar metido en ese asunto. Bendiciones.